Capaces, un podcast para reivindicar el poder de las personas comunes. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Capaces Podcast. Hoy tengo conmigo a Geraldine Moreno. Ella es una colombiana que hace alrededor de 2 años y medio decidió irse para Alemania y queremos compartirles hoy su historia de cómo una persona que nos cuenta que ha sido muy dependiente en su vida decide irse a otro país a estar lejos de su familia, de sus amigos, de todas esas personas que formaban su red de apoyo, pero aún así ella toma como esa valiente decisión de irse y aún así allá pues ha tenido que enfrentar diferentes situaciones que la han puesto a prueba a decir, ok, es algo que en verdad debo trabajar esa dependencia. Entonces queremos compartirles hoy esa conversación. Geraldine, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo de poder venir antes de volverme a Alemania y no irme sin hacer este podcast. Bueno, Geraldine, a mí también me encanta tenerte acá, qué bueno que podamos aprovechar este espacio antes de que, tal cual lo decías, como que vuelvas a partir a Alemania después de tener esta recarga aquí con tu familia nuevamente, que según nos decías ahora la necesitabas. Y justamente como comencemos por ese momento en el que decides irte. Tú me estabas contando que siempre había sido tu sueño. Sí. Siempre supe que mi futuro no estaba en Colombia, que siempre tuve claro que quería irme del país. Como te contaba, me llamaba mucho la atención Europa, Estados Unidos no tanto, pero sí, fue muy difícil todo el proceso hasta poder lograrlo, porque pues la gente cree que eso es solo tener dinero e irse o cualquier cosa, pero para nada es así. Es lidiar con la incertidumbre de si vas a lograrlo, si vas a quedarte, si vas a sentir mucha soledad o si no. Y nada, pues todo el proceso fue muy largo, pero al final me di cuenta que Dios tenía el control de absolutamente todo y ya tenía todo planeado para mí, a pesar de he vivido situaciones muy difíciles, pero bueno, aquí estoy y nada, feliz de estar aquí, de poder contar un poquito lo que he pasado durante estos 2 años, que han sido unos 2 años de experiencias muy lindas, de estar muy feliz, de conocerme a mí misma, pero también de enfrentarme a mi cabeza, porque luchar con la cabeza es de lo más difícil, creo yo, y tener una guerra y una lucha interna contigo mismo yo creo que es de lo más difícil con lo que uno puede lidiar. Para entrar un poquito más en contexto, ¿cuántos años tienes? 29, tengo 29 y me fui con 27 para Alemania. ¿Y qué estabas estudiando? Me dijiste, estudiaste acá en Colombia. Sí, estudié en Colombia, soy licenciada en pedagogía infantil, siempre me ha gustado trabajar con niños. Ok, y justamente también ese momento, tú estabas planeando irte cuando llega la pandemia. Sí, yo cuando ya estaba terminando la universidad empecé a planear mi viaje, quería hacer una maestría en neuropsicología infantil en Barcelona. Antes de graduarme de la universidad me faltaban unos 6 meses para graduarme, empecé a hacer todo el proceso de la matrícula y demás, pero justo en ese momento llegó la pandemia y pues no pude viajar, perdí la matrícula y bueno, todo se frenó ahí. Y ahí, en ese momento, ¿qué empieza a suceder? ¿Consigues un trabajo? No, en ese momento entré en depresión, en no saber cuánto iba a durar la pandemia, si iba a poder irme, si todo lo que estaba pasando en el mundo en algún momento se iba a arreglar para poder continuar con mis planes y mi vida. Creo que eso era una zozobra que tenía pues todo el mundo. Cuando eso pasó, entré en una depresión por unos meses y después como que seguí como con la idea de no, tengo que sacudirme la depresión porque si yo sigo así, esto me va a hacer quedarme aquí y eso es pues lo que no quiero. Y después de eso empecé a buscar procesos y agencias y oportunidades o opciones para poderme ir a otro lugar y no quedarme aquí. ¿Ya la depresión había estado presente antes en tu vida? Antes Sí. de este tema de pandemia y demás. Sí, yo creo que más que depresión ha sido ansiedad que no había aprendido a identificar que se llamaba ansiedad, más que moda ahorita que le digan que es moda, yo creo que antes uno no sabía cómo se llamaba, pero sí, yo creo que desde que tenía, no sé, 15 años he estado con mucha ansiedad hasta que en el 2019 me la diagnosticaron, busqué ayuda profesional y ahí ya me dijeron que tenía apego ansioso y ansiedad y depresión. Pues estuve como que me la traté mucho con psicólogos, también tuve que estar con psiquiatra porque la ansiedad ya era tan fuerte que no se podía manejar solo psicológicamente, sino bioquímicamente en mi cerebro había algo que me faltaba que solo lo puedo tener con medicamento y decidí hacerlo por mi bien y porque ya de verdad es
agotador estar todo el tiempo sintiéndose mal. ¿Cuándo empezaste a sentir que tenías esa ansiedad? Cuando terminé mi relación más larga, sufrí demasiado y sentía que no tenía control yo sobre mí misma, que no tenía dominio propio de mis emociones, me salía de control completamente, hasta que un día dije, no más, necesito ayuda, y ahí tomé la decisión de buscar ayuda. En ese momento la busqué con la psicóloga del jardín donde yo trabajaba en ese momento, que fue de mucha ayuda, y después de ahí estuve en un proceso de psicología con ella durante un año y estuve 6 meses más o menos en psiquiatría con una colega de ella. Y a pesar de saber que tenías, digamos, esta situación de ansiedad y demás, y que también tenías, digamos, como una dependencia a tu familia, aún así seguías motivada a irte del país lejos de ellos. Sí, porque mi pensamiento en ese momento era que mis problemas de ansiedad era el estar aquí, el estar cerca de mi expareja, el darme cuenta que tal vez no me gustaba la vida que llevaba, los prejuicios y la crianza con la que crecí con mi familia. Entonces sentía que quería tener una vida diferente yo misma y de crearla yo misma de nuevo, a pesar de que yo sabía lo dependiente que era con mis parejas, con mis amigos o con mi familia. Sabía que quería irme para yo hacer mi camino y sentir que eso podía desprenderse de mí. Bueno, me decías también que Alemania ni siquiera estaba en tus planes. No, tenías primero, bueno, España, no se dio España, justamente porque... Sí, mi sueño siempre ha sido Barcelona, yo creo que todavía lo es. Pero ya que he estado allá, pues bueno, me di cuenta que pues económicamente España no está bien ahora. Y bueno, pues igual también viviendo en Alemania me di cuenta pues que la calidad de vida es distinta. Sí iría a Barcelona, yo creo que a estudiar un tiempo, pero no me quedaría por vida, a pesar de que es mi ciudad soñada. ¿Ya la has visitado? Sí, fue el primer país que visité recién llegué a Alemania. Bueno, muy bien. Sí. Llegué y como a los 6 meses me fui para Barcelona de vacaciones, como una semana. Obviamente para mí estar allá era como, me sentía demasiado bien conmigo misma, porque como lo logré, porque yo duré hablando de Barcelona unos 4 años con todo el que podía. Yo no es que Barcelona, es que no sé qué, hasta que estuve allá y fue la sensación que tú sientes contigo mismo es increíble. Y ya después, bueno, no se dio en Barcelona, traté de hacer un proceso para irme para Houston en Estados Unidos como niñera, pero me negaron la visa, entonces ahí también era otro no, ahí podías decir como, no, pues ya no lo sigo intentando, no, esto no es para mí. Pero en momentos lo pensé como, no, ¿para qué te voy a decir mentiras? O sea, como que sí estaba muy cansada de los no, pero de todas maneras yo decía como no, algo tiene que haber, o sea, algo puedo hacer, debe haber una solución. ¿Cuál? No sé, me la tengo que buscar, pero y yo he sido muy pues no sé, yo me considero como muy persistente, y entonces como que yo sé que aunque el proceso se demore o aunque tengas que hacer más cosas o aunque sea más largo, aunque sea más difícil, en algún momento va a llegar. Siempre he creído en eso. ¿Cómo terminaste entonces en Alemania? Terminé en Alemania porque empecé a buscar agencias para irme de au pair, de niñera. Empecé a buscar agencias. En mi primera opción estaba Francia, Holanda también quería, pero mi idea no era irme solo un año, como un año para probar, sino yo quería hacer mi vida en otro país. Y en las agencias me guiaban y me decían que pues tenía que regresarme después del año de au pair, entonces no me convencía mucho la idea de regresar. Tampoco, nunca me convenció la idea de quedarme ilegal, jamás. Entonces, en una de las agencias en la cual yo hice todo el proceso, me aconsejaron en Alemania, pero la verdad Alemania para mí nunca estuvo en mis planes, ni el idioma ni la ciudad, me parecía algo súper lejano, súper desconocido. Decía no, que yo decía es que no sé decir ni hola en alemán, o sea, además que el idioma no me sonaba tan lindo. Entonces decidí, bueno, pues no me convencía mucho, pero ya después empecé a investigar como todas las oportunidades que le dan a los migrantes para que te puedas quedar, y dije, pues el alemán no me puede quedar grande, y si es por hacer mi vida en otro lado, aprendo el idioma. Entonces así fue como decidí Alemania. Y llegaste a una familia, bueno, la experiencia no fue tal cual te la pintabas. No, pues hay niñas que han tenido experiencias muy buenas siendo au pair, que son muy felices. En mi experiencia no lo fue, porque primeramente llegas y te pueden decir en qué ciudad estás, en qué ciudad vas a estar, pero realmente llegas y es algo completamente diferente. Yo llegué a un pueblo muy pequeño, cerca de una ciudad principal, pero de todas maneras tenías que tomar el tren, y pues venir de una ciudad tan grande como Bogotá, donde socializas tanto, donde tienes tanto por hacer, y llegar a un pueblo tan pequeño, pues fue como un shock para mí, además de que yo hice un proceso muy largo por poder irme del país, que cuando yo llegué allá yo sentía que esa experiencia no podía ser
hacer solo eso, o sea, no podía hacer solo estar en un pueblo, solo cuidar unos niños y estar en la casa, y porque en ese pueblo no logré, era tan pequeño que no había como población joven, era población adulta. No conocía a nadie, no hice amigos, no practiqué alemán, nada. Me la pasaba ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí con esa familia? 3 meses y después tomé la decisión de buscar otra familia. También fue muy difícil porque la primera familia me esperó 7 meses mi proceso de visa para que yo pudiera irme con ellos, y para mí tomar la decisión de decirles, gracias por esperarme 7 meses, pero me voy. ¿Qué te dijeron? Fue durísimo. La mamá se puso a llorar porque le daba mucha tristeza, porque ella decía que los niños ya me habían cogido mucho amor, pero que ella entendía que era mi viaje, que era mi vida, que era mi proceso, y pues que tenía que hacerlo. Al principio todo fue muy comprensivo, mucho amor, mucho entendimiento, pero los últimos días y las últimas semanas todo se tornó muy incómodo porque le sentía como en la incomodidad de no puedo creer que me hagas esto y te vayas. ¿En qué condiciones de salud te fuiste para Alemania? Me fui medicada por ansiedad. Diariamente tenía que tomar un medicamento, pero de resto bien. O sea, cuando llegaste allá no se te disparó ni nada. O sea, ¿ibas bien y esa situación te disparó tu ansiedad o se mantuvo ok? Iba bien, pero cuando me di cuenta que la experiencia no era todo lo que yo esperé por tantos años, me detonó una depresión muy fuerte en la que sabía que no quería regresarme, pero tampoco sentía que quería estar ahí. Entonces estaba como en un limbo de qué voy a hacer, y entré en una depresión muy dura. Fue en un enero, y más que en Alemania es invierno, cielo gris y día triste, entonces no ayudaba en nada. Entonces entré en una depresión como 2 meses, donde la familia también me decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no compartes con nosotros? Y la verdad yo solo quería trabajar y irme a mi habitación y dormir y no pensar en nada más, y despertarme y trabajar, y me costaba todo, o sea, despertarme, acostarme, hablar, no quería socializar con ellos. Además tenía que hablar con ellos todo el tiempo en inglés porque ahí todavía no se me facilitaba hablar mucho en alemán. Entonces pues la verdad sí era un poco difícil la comunicación. También está el no querer preocupar a tu familia, no querer decirles que estás tan mal, porque pues ellos están como en un proceso de qué felicidad, mi hija está en otro país, está viviendo lo que siempre quiso, y decirles como no era lo que yo estaba pensando, pues también es muy duro para ellos. Para mí es muy difícil pensar en mí, como decir, no, esto es lo que yo quiero y esto es lo que me va a hacer sentir mejor a mí, sino pienso mucho como en cómo te hace sentir tú o qué van a decir los demás. Pero en ese momento dije como yo no hice todo este proceso para sentirme de esta manera y para estar así todos los días, así que tomé la decisión de cambiar de familia y de ciudad. Estando allá, ¿hablabas con tus amigos de acá? ¿Tenías, digamos, como algún apoyo? Sí, claro, hacía videollamada con mis amigos casi todo el día, pero pues para nada se compara con tener a la persona ahí. Ok, entonces ya luego ya cambias de familia. Sí, decidí, ahora vivo en Stuttgart, es una ciudad como a 3 horas de Múnich. Cambié con una familia que tenía una casa enorme, piscina, jardín, 30 pisos, todo súper lindo. Tenían 3 niñas, de 5, 3 y 2 años. Y cuando llegué, pues ellos me ofrecieron demasiadas cosas, además de estar en la ciudad. Cuando yo llegué a ver la ciudad, pues me deslumbró completamente. Fue como, sí, esto sí era lo que buscaba. Voy a encontrar amigos, hacer planes. Sí, pero con la familia no me fue muy bien. Al principio todo fue muy bien, pero al final como que las familias te van poniendo responsabilidades como muy por los laditos, como que desde el principio no son claros y te dicen como queremos que hagas esto, porque el proceso de au pair no es solo que tú estés y seas la niñera de los niños, sino también tienes que limpiar, también tienes que sacar basuras, también tienes que trabajar horas extras, también tienes que ir a lugares con la familia donde no quieres ir, y tal vez si van a un restaurante tú no puedes sentarte a comer tranquila, sino tienes que estar todo el tiempo con las niñas o con los niños. Y pues las familias al final no te ven como una au pair, sino como la todera. Entonces tienes que hacer todo, cocinar, limpiar, trabajar más horas. Te hacen creer como que tienes que pasar tiempo en familia, pero en realidad ese tiempo es familia, es para que estés más tiempo con las niñas y ellos puedan estar más libres. Y pues la verdad ya al final no me sentía bien como con ese proceso. ¿Y saliste? O sea, ¿ahí cuánto tiempo duraste? Tenía contrato con ellos por 9 meses porque ya había hecho 3 con la familia anterior. Mi visa era de 1 año, y antes de que cumpliera los 8 meses decidí buscar un voluntariado. En Alemania tienes la opción de hacer voluntariados, te los pagan, te ofrecen muchas cosas para que seas voluntaria. Puedes hacer voluntaria siendo enfermera en hospitales o con personas de la tercera edad o con niños con discapacidad. Entonces encontré un buen voluntariado y me fui 2 meses antes de acabar mi contrato con la familia al voluntariado. ¿Y en el voluntariado qué haces?
Soy voluntaria en una escuela con niños con discapacidad. Hago acompañamiento a un niño con autismo. El niño tiene 12 años, se llama Nicolás. Es muy amoroso. Yo siento que Dios está en cada uno de esos niños en muchas maneras. Siento que Dios me lo ha demostrado en cómo ellos se comunican conmigo, en el amor que me dan, porque a pesar de su discapacidad son muy conscientes de las personas que los rodean, son muy inteligentes. La gente cree que no, bueno, muchas personas creen que no, pero son demasiado inteligentes, son demasiado conscientes también. Y pues mi experiencia siempre ha sido con niños. Me encanta estar con niños, me encanta enseñar y estoy como en mi ámbito, pero también he aprendido sobre toda la discapacidad, sobre esta discapacidad que no me parece discapacidad, me parece demasiado divino. Un niño con autismo es completamente diferente, como si viniera de otro planeta. Lo bueno es que desde tu voluntariado también cumples con tu propósito, que siempre fue como estar en contacto con los niños. Sí. Actualmente también, o sea, actualmente te desempeñas en el mismo voluntariado. Sí, todavía estoy ahí, pero ya voy a acabar ahorita en abril, termino el voluntariado e inicio un nuevo trabajo en un jardín. Voy a tener un grupo con niños de 0 a 3 años. Bueno, ya tienes tu siguiente plan, entonces Sí. ahí. Sí, porque esa es una de las cosas que te agobian, como tienes que renovar tu visa cada año, pero entonces tienes que saber cómo, y ahora qué vas a hacer, y ahora qué vas a hacer, y ahora qué vas a hacer. Entonces como que ya tener esa oportunidad ya me tranquiliza mucho. Ha habido momentos en los que dices, ¿por qué me fui? O sea, no, tú la tenías súper clara. Sí, yo creo que siempre la he tenido clara. Es obvio que extrañas tus amigos, tu familia, tu país, la comida, tu rutina, absolutamente todo lo extrañas, pero pues en mi caso, si ese era mi sueño, como que unas cosas se compensan con otras y la calidad de vida que tienes allá y el sentirme independiente y el sentir que puedo crear una vida diferente a la que llevaba aquí en Alemania, pues, aquí en Colombia, pues es todo. Y no, yo nunca he pensado por qué me vine o me he arrepentido, no, nunca. Sí he tenido la necesidad de tener a mi familia cerca por diferentes situaciones, pero siempre he tenido claro que allá está mi vida y no aquí. ¿Cuáles han sido esos momentos en los que ha sido más difícil estar lejos de casa? Yo creo que en los momentos de enfermedad, en mis momentos de ansiedad y de depresión, tiendo mucho a sentir soledad, a sentirme muy sola. Y yo creo que ahí es donde más necesitas de tu familia, más que todo a tu mamá, que es como la persona que por lo general ¿Y más que era la cerca está de persona ti. que más cerca tenías acá? Claro, sí. También me fui como unos 6 meses después de que mi abuelo murió. Entonces sí es difícil, pero sí, yo creo que en los momentos emocionales que tienes difíciles y en los momentos de enfermedad donde no tienes quien te cuide, donde no tienes quien te acompañe a la clínica o una cita, o donde no tienes quien mientras estás enfermo puedas cocinar o alguien que te alcance algo, sino tengas que hacerlo sintiéndote mal, sintiéndote muy enfermo físicamente, mentalmente, emocionalmente y tengas que hacerlo tú solo, creo que es lo más duro. Estando allá te dio apendicitis. Sí, sí, nunca pensé que me fuera a dar, jamás, pero un día así como en un estrés tuve un dolor súper fuerte y mi pareja me dijo, nos vamos ya para la clínica, esto es apendicitis, y yo, ay, qué mentiroso, eso debe ser otra cosa, y fuimos y efectivamente fue apendicitis. Después de la cirugía de apendicitis, mi relación se acabó a los 3 días de salir de la clínica y pues mi pareja, lo digo, tal vez no suena tan grave, pero pues mi pareja en ese momento era mi familia, mi compañía, mi apoyo, porque pues era la única persona con la que estaba ahí todo el tiempo. No tienes ni tu familia, tal vez tienes amigos, pero tus amigos tienen su vida, cada uno no estaba como en la disposición de ven, yo estoy contigo 24/7. Lo estuvo mi pareja 3 días después de que salí de la clínica, pero después la relación se terminó y tuve que vivir como todo el proceso de recuperación sola. Tú en ese momento ya vivías sola. Sí. Ahí era cuando estabas en el voluntariado. Sí, cuando terminé de ser au pair, me mudé. En ese momento, cuando estaba con la familia, ellos tenían un apartamento pequeño aparte y yo vivía en ese apartamento. Cuando ya entré al voluntariado, me mudé, cambié de casa y ya vivía sola. Entonces, pues la recuperación. Y ahí fue uno de esos momentos donde más extrañaste a tu mamá. Sí, donde más extrañé y donde también entras en una guerra contigo misma de por qué tengo que estar sola o por qué estoy tan sola o por qué no tengo una persona aquí o por qué tengo que ser muy mala para tener que pasar por este proceso sola. Y entré en mucha depresión, en mucha ansiedad, en mucha incertidumbre de no saber qué iba a pasar con mi pareja, de no saber si de ahí en adelante iba a estar sola y tenía que
que volver a empezar como con vínculos afectivos y demás. Sí fue un mes difícil de recuperación. Y al final de ese mes, cuando ya te estabas recuperando, caíste en una depresión mucho más fuerte de la que estabas atravesando antes. Sí, claro, porque, por ejemplo, si tú estás aquí y tienes esas recaídas, bueno, por lo menos tienes a tus amigos o a tu familia con quien así te sigas sintiendo lo que sientes, puedes distraer o puedes sentirte en compañía y puedes sentirte acompañado, valga la redundancia, pero tienes que vivirlo sin anestesia, o sea, tienes que permitirte sentir todas esas emociones horribles, pues para mí son horribles, sin nadie que te las esté distrayendo, sino tal cual como las sientes, vivirlas así. Pero ya luego volviste con él. Sí, volví con él porque en ese tiempo que estuvimos como distanciados, fue más o menos un mes. Bueno, te contaba que teníamos los dos la misma psicoterapeuta, entonces él hace terapia con ella y yo también. Y en ese mes que estuvimos distanciados, él estuvo en sus sesiones psicológicas y yo también, cada uno por aparte, y creo que como que ese proceso con la psicóloga nos ayudó a volver a acercarnos, pero ya como dejando atrás ciertos comportamientos que no eran tan positivos. No fue muy difícil, de igual manera como volver con él sabiendo que habías estado sola todo el proceso de recuperación y que no tenías a nadie más allá. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que pues no sé, yo nunca he podido ser orgullosa, o sea, siento que me considero una persona noble y no sé, o sea, perdono como muy fácil, o sea, como que no me engancho en, claro, me dejaste sola, sino como que, ok, te tuviste tus motivos, yo viví lo que tenía que vivir, esto pasó porque tú tenías que aprender, yo también, y creo que lo solté y decidí seguir adelante con la relación. Claro, cuando tú te reconcilias y eso todo es súper lindo y en los primeros meses seguimos estando bien, ya no con tanta intensidad. Tratamos de tener como lo más estable la relación posible. Yo también me sentía diferente porque había cambiado de trabajo, o sea, estaba como en mi voluntariado, entonces como que si tú estás bien, pues como que también puedes estar bien con las personas. Entonces como que pudimos retomar la relación de una manera más tranquila, diferente. Claro, todavía teníamos altibajos, teníamos discusiones, más que todo porque yo he tenido un problema de confianza muy duro. Me cuesta mucho no confiar solo en mis parejas, sino en cualquier persona. Como que tengo una herida de traición, según mis psicólogas. Tengo una herida de traición por mis papás, que yo todo el tiempo pienso que como que me estás ocultando algo, como que me estás mintiendo en algo siempre, entonces a mí me cuesta mucho creer en la gente, demasiado. Teníamos como discusiones por eso, porque si él me decía, oye, voy a ir al supermercado, yo siempre tenía que encontrarle un doble sentido y yo misma me hacía daño a mí misma con eso y él, pues no, créeme, o sea, tranquila, porque todo tienes que pensarlo con un doble sentido y es como tu cabeza que todo el tiempo, o sea, yo le pedí a Dios como que me cerrara la mente a pensamientos que no fueran reales. El grifo de eso. ¿Y cómo has hecho en verdad para manejar ese tema? Pues la verdad hasta el momento todavía es duro. Todavía es difícil, todavía no lo domino muy bien. Como te digo, estoy con la medicación. La medicación siento que como que te crea una barrera como para recibir la vida un poco más anestesiada, como un poquito más tranquila. Pero, por ejemplo, en cuanto yo me dejo de tomar el medicamento, vuelve a ser muy difícil. También creo que lo he lidiado acercándome mucho a Dios. Creo que aparte de la medicación es como... Sí, creo que cuando tú oras, después sientes mucha paz, aunque te cueste orar al principio porque la emoción no te permite ni siquiera como ni moverte, porque entras en un estado de pánico que estás ahí estática y solo sientes o sea, la emoción de desesperación, de angustia, de zozobra, de incertidumbre, de soledad y como que esa misma emoción no te deja mover, o sea, como que no tienes ganas de nada más que de morirte, pero entonces ahí está como el esfuerzo de, sé que no quiero orar, sé que no quiero tranquilizarme, sé que no puedo, pero pues va en ti. Y hay días en los que no puedo, que realmente no lo hago y en que de verdad me medico más de lo que debería para dormir, porque no puedo más con la emoción, porque no puedo más con mi cabeza y decido simplemente tomarme una pastilla que me hace dormir demasiado. ¿Pero qué te lo activa? Yo creo que no tener el control de las cosas, que es imposible que tú tengas el control de todo, pero a mí todavía me cuesta mucho aceptar que no tengo el control ni de las personas, ni de mi pareja, ni de nadie, y no tener el control me detona sentirme engañada por cualquier persona, me detona pensar que las personas es como un sentimiento de que siempre te están haciendo algo malo, de que siempre alguien te está atacando. Entonces yo creo que eso es lo que más me lo detona. Llevar esa situación en un país
diferente, es más difícil que si lo vivieras acá, o crees que sería lo mismo a la final? Creo que sí es diferente porque la cultura en Alemania es completamente, o sea, es otro mundo y la gente en Alemania es muy tranquila. La gente en Alemania no sobrevive como en Colombia, que tú tienes que sobrevivir toda tu vida. En Alemania la gente vive su vida y vive tranquila. Los niños no crecen como con tantos vacíos o con tantos traumas o con tantos apegos negativos, sino los niños crecen siendo felices y cuando son grandes no tienen traumas de ninguna manera, sino viven bien. Entonces, claro, en Alemania como que la gente lo ve a uno tan desequilibrado emocionalmente, pues para ellos es como, ay, pero ¿por qué? Mi percepción hubiera sido totalmente diferente. ¿Sí? Hubiera creído que allá la gente tiene más depresión que acá, no sé, tenía No. esa concepción. No, en Alemania ni siquiera la población joven, en Alemania la población joven desde que sale del colegio tiene su vida hecha, como salgo, trabajo en algo porque su nacionalidad se lo permite, así como a todos, trabajan en algo hasta que se deciden en qué quieren estudiar y mientras estudian les pagan y trabajan y estudian y les pagan y ya después la gente en Alemania tiene la posibilidad de independizarse muy joven, entonces pues la gente no está preocupada por las cosas que generalmente pues la gente en Colombia se preocupa, ¿no? Como, no sé, cómo vas a vivir o cómo te vas a independizar o tienes que estar con tu familia, tus papás muchos años. Y allá no, allá la gente es tranquila porque ya sabe cómo va a ser su vida, ya la tiene segura, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente no es que sufra mucho emocionalmente, no sé, tal vez sí debe haber personas que sufran por sus parejas pero, ¿sabes? No es como nada extremo. Como O sea, ¿tú has visto que la gente latina suele tener más eso? Sí, completamente la gente latina, yo creo que le falta mucha estabilidad emocional y mucho aprendizaje en cuanto a gestionar lo que siente. Y sí, yo creo que también es por la calidad de vida con la que creces. ¿Tu pareja qué nacionalidad tiene? Es colombiano, pero tiene nacionalidad española. Pero bueno, a la final tenía ahí su raíz colombiana, por eso. Sí, pero la verdad es que con él tuvimos una conexión diferente porque yo intenté salir con personas alemanas antes de él. Y eran y muy era cuerdos. Difícil. Faltaba algo. Un poquito de locura. Un poquito, allí. sí, ya. No, pero sí, el sentido del humor, todo cambia, todo es distinto, no sientes conexión casi. Por más de que hables el idioma y demás, el choque cultural sí lo sientes bastante, o sea, sí es muy notorio. Entonces, además que los alemanes no les interesa mucho como arreglarle la vida a otra persona, sino les interesa seguir viviendo bien. Y si tienes una persona para compartir tu vida, les interesa que tengan como sus mismas posibilidades en todo sentido. Y bueno, de igual manera, el año pasado, lo de tu apendicitis fue ¿en qué mes? Abril. En abril. Sí. Y luego unos meses después vives como otra situación también que te saca como Sí, del lugar. Sí, pues no estaba planeado, sí era algo que quería a un largo plazo, pero no lo tenía planeado, pero llegó y a principios de agosto quedé embarazada, me di cuenta en septiembre cuando tenía 5 semanas y era una situación que claramente no esperaba. Y que fue muy sorpresiva, pero fue buena, fue mala, fue una mezcla de demasiadas cosas que pues tú no te imaginas sentir y mucho menos pensé que fuera algo que me sucedería estando sola, estando lejos de mi familia y tan pronto, pero bueno, pasó. ¿Cómo te lo tomaste? Entré en pánico los primeros 15 minutos, no reaccionaba, porque en cuanto yo vi el test positivo, pues yo no sé si esto lo sienten todas las mujeres que han sido mamás, pero tú te sientes como si fueras otra mujer, o sea, como que lo que tú eras de eso ya no existe, o sea, ya estás embarazada y es como que no puedes entrar en conciencia. Entras en otro cuerpo. Sí, algo así, como que entras en otro cuerpo y es como es posible, o sea, como es posible que tengas. Entré en shock los primeros 15 minutos, pero ya después como que lo empecé a asimilar y es verdad todo lo que las mamás dicen, porque a veces uno dice, ay, qué exagerada, es que el amor más grande, que el no sé qué, que la fuerza. Sí, es todo lo que dicen. Sí, es como que tú dices, o sea, como que te entra un sentimiento un espíritu salvador un espíritu de mamá. De protección, sí, o sea, es instantáneo lo que tú sientes como el decir, yo por lo que está pasando, yo puedo con todo, o sea, eso, te sientes como si pudieras con absolutamente todo. Y eso fue lo que yo sentí también, o sea, independientemente de mi nacionalidad en el país, porque claro, eso era un tema aparte, la situación con mi pareja, pues mi pareja no estaba muy de acuerdo con el embarazo, pero como que tú dices, no, yo puedo con todo, yo puedo con esto, como si tengo que tener mi bebé en Plutón, en donde sea, pero ya te entra como un espíritu de verdad, como de salvar, o sea, de protección, y es
instantáneo, o sea, es algo que no lo puedes comparar, la verdad, yo no lo había sentido con absolutamente nada más. ¿Y ahí cuando le contaste a tu familia qué dijeron? Yo le conté a mi familia, yo creo que una semana después de haberme enterado, no, como 2 semanas después de haberme enterado. Mi familia lo tomó demasiado bien porque le tienen mucho cariño a Esteban, que es mi pareja, lo quieren demasiado. ¿Lo conocían? O sea, no en persona. Sí, lo conocían, claro, hacían videollamada, mi mamá hablaba con él, inclusive si no estábamos juntos, tenían una súper buena relación con mi papá también, entonces ellos estaban muy felices porque pues veían que era una relación estable, que pues era un país donde tenemos muchas oportunidades y muchos beneficios al ser tu mamá. En Alemania hay muchos beneficios cuando eres mamá. Entonces mi familia sí estuvo muy feliz, como que lo veían viable, lo veían sano, lo veían bien. No era como, es un embarazo adolescente y van a sufrir y qué van a hacer. No, para nada. Fue algo muy feliz para mi familia, sí. ¿Actualmente estás embarazada? No. Perdí mi bebé, perdí el bebé porque su corazón no se desarrolló. Yo estuve embarazada 12 semanas, 3 meses y el bebé, su corazón dejó de crecer cuando yo tenía 8 semanas, por ende él también dejó de crecer y no se formó. ¿Cómo supiste? ¿Cómo fue eso? Tenaz, porque yo fui a mi segunda ecografía completamente confiada que ya iba a ver a mi bebé completamente formado, porque cuando tú tienes 12 semanas es muy chiquitico, pero ya tiene bracitos, piernas, dedos, cabeza, nariz, todo. Entonces yo iba con mucha ilusión de voy a verlo. En la primera ecografía puedes ver los latidos, pero no escucharlos, y en la segunda ya puedes escuchar los latidos. Pues iba muy ilusionada. Primero tú haces la consulta con la ginecóloga, no sé qué, las fechas, cómo te has sentido, ya después pasas a la revisión y pues me hicieron la ecografía. La ginecóloga se quedó mucho tiempo callada mientras me hacía la revisión, mientras me hacía la ecografía. Todo es en alemán, por supuesto. Yo estaba con Esteban y yo estaba grabando pues porque quería tener el video de la ecografía y ella no hablaba y yo no veía forma, solo le veía la cabecita. Entonces yo decía, qué raro, o sea, como está escondido, quién sabe qué, no sé. ¿No se te pasó por la cabeza? Para nada, cero. Yo juraba que mi bebé estaba sano. Entonces... O sea, tú tampoco nunca unos días antes dejaste de sentir algo raro. El poder superhumano tuve sueños. No se había salido de ti todavía. No, tuve muchos sueños y me despertaba llorando a contarle a mi mamá, yo mami, soñé que estaba sangrando. Mi mamá, no, tranquila, eso es que estás como sugestionada, no sé qué. Tuve muchos sueños, pero nada, o sea, yo nunca sangré, nunca tuve un síntoma así raro que yo me sintiera rara, para nada, yo no sentí nada. Yo creo que estuve con mi bebé sin vida 2 semanas. Wow. Y pues ya estábamos ahí en la ecografía y la ginecóloga dijo como lamentablemente, y ahí yo dejé de escuchar. O sea, yo sentí que ahí ya todo se me nubló y yo empecé a llorar y yo le decía a Esteban, dime qué está diciendo, y Esteban le preguntaba, o sea, como que hacía preguntas y no me hablaban. Y yo, dime qué pasó. Y entonces Esteban me dijo como no se le desarrolló el corazón y yo empecé a llorar, a gritar. Yo le decía, claro, tú empiezas a sentir culpa de fue tu medicamento, fue tu ansiedad, fue la angustia que sentiste durante el embarazo, fue que no comiste bien, fue que te estresaste demasiado, fue que no le brindaste la suficiente tranquilidad, le hiciste sentir mucho estrés, más por mi condición mental y emocional, que yo sentía como es mi culpa por haber sentido ansiedad en el embarazo, es mi culpa por haber sufrido en el embarazo. Bueno, sufrí como para estar en contexto porque pues mi pareja no estaba muy de acuerdo con el embarazo, entonces tuvimos que, pues yo sufrí mucho tratando de que él estuviera de acuerdo, porque pues por mi cabeza jamás pasó a interrumpir el embarazo. Sí, tuve muchos días de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de no saber qué iba a pasar conmigo, con mi bebé, con mi futuro en Alemania y muchas cosas. Entonces cuando me dieron la noticia de que había perdido el bebé, lo primero que haces es culparte, pensar que fue por tu culpa que no pudo ser. Lloré demasiado, grité, no entendía, le preguntaba a la ginecóloga una y otra vez, ella me decía que no entendía, que no sabía, que es muy normal que durante esas semanas los bebés no logren desarrollarse muy bien y es más común de lo que parece que eso pase. Y ahí tuve que entrar en el proceso de hacer como el aborto natural, como de expulsarlo. Y ahí en ese momento tuve que ir a la clínica, me dieron opciones de si quería hacerlo con medicamento o con una cirugía, y como yo había pasado por la cirugía de la apendicitis y la anestesia me cayó súper mal, yo dije, yo no quiero otra cirugía, no me quiero despertar así, lo voy a hacer con medicamento. Entonces me dieron el medicamento, te explican cómo tienes que hacer el proceso en tu casa.
yo en ese momento me fui pues con Esteban para su apartamento. ¿Él cómo lo tomó? Pues porque si él no quería, a la final, para él fue un alivio. No, yo pienso que yo también lo tomé así y mi primer pensamiento fue ese, como ahora sí estás contento y esto era lo que querías, y él me decía, no, no así, yo tampoco quería esto y mucho menos. Pienso que también el de ver mi sufrimiento, pues más que tal vez que lo que pasó con el bebé era como verme ese sufrir de yo no sabía que para allá era tan duro no tener el bebé, pues yo creo que a él le dio duro de verdad. O sea, como que ahí cayó en cuenta y él me lo dijo después, como que donde hubiera sido que tú hubieras también decidido interrumpir el embarazo y todo esto te hubiera pasado, yo no me lo hubiera perdonado nunca. Porque después de todo ese proceso viví algo muy fuerte, porque hice lo del medicamento en casa, me explicaron más o menos cuánto sangrado iba a tener, cómo iba a ser, qué tenía que hacer, y resulta que esa noche yo sangré demasiado. Yo lo normalicé, yo dije esto debe ser normal. Cuando tú haces ese proceso tú sientes contracciones como si de verdad estuvieras teniendo tu bebé, y sentí mucho dolor, sangré muchísimo. En unas 6 horas cambié unos 7 pañales de adulto, pero llenísimos. O sea, yo decía, esto es normal, esto es normal. Pasé por un proceso en el que yo cada vez que cambiaba cada pañal yo sentía que podía hacer algo para salvarlo. O sea, yo era como, tengo que verlo, yo puedo hacer algo, yo lo puedo salvar, yo soy la mamá, yo puedo hacer algo. Y fue el proceso de expulsarlo, pero emocional también, pero con mi pareja también. O sea, fue demasiado difícil. Y bueno, el caso es que ya iniciamos como el proceso desde el mediodía. Yo sangré toda la tarde, toda la noche. Nos fuimos a dormir y como a la 1 de la madrugada yo le dije a él como, acompáñame al baño. Yo no podía estar sola porque por tanta sangre como que tú empiezas a marearte un poco. Y yo le dije como, vamos al baño, y él me dijo sí, y nos despertamos y toda la cama estaba así. Entonces yo ay amor, perdón, o sea como que, pero yo estaba como muy ida ya, ¿sabes? Entonces él, tranquila, no sé qué, y nos fuimos al baño y ya en el baño me desmayé y quedé inconsciente. Pues ahí no me acuerdo, ya te cuento pues lo que me dice Esteban que pasó, que en el baño inconsciente me desmayé. Yo tengo como un flashback de que me desperté sintiéndome muy mal y lo único que le dije fue llama a una ambulancia porque yo no podía más. O sea, yo nunca en mi vida me había desmayado, jamás. Yo no sabía que se sentía eso, pero yo sentía me voy a morir, o sea, me voy a morir desangrada ya aquí. Y yo le dije llama a una ambulancia ya, y él la llamó inmediatamente. Gracias a Dios él vivía como a 5 minutos de la clínica, la ambulancia llegó en 2. Cuando los paramédicos llegaron yo seguía inconsciente, me estabilizaron signos y demás y me llevaron para la clínica. Cuando llegué a la clínica me pasaron una cita con la ginecóloga, me volví a desmayar en el consultorio y me pasaron como para establecerme otra vez, y entró un especialista, me hicieron otra ecografía y me dijeron que la bolsita donde estaba dentro el bebé se quedó pegada al útero y por eso seguía sangrando y como que la bolsita no se quería desprender del útero y tenían que operarme porque no podían permitir que yo siguiera sangrando, era muy riesgoso. Y ahí o sea, al final lo que evitaste. tuve que hacerlo doble, medicamento y cirugía, y ahí me entraron a cirugía inmediatamente. O sea, inmediatamente entré a cirugía, me operaron, fue una cirugía cortica, rápida, pero me desperté de la anestesia, me desperté, fui al baño y me volví a desmayar porque estaba muy débil, perdí demasiada sangre, muchísimo. Obviamente después me dio anemia, parecía a los Simpsons, estuve amarilla un montón de días. Estuve en la clínica 2 días, ya después me dieron de alta y estuve en recuperación casi 2 meses sin ir a trabajar. Pues Esteban, eso sí, estuvo conmigo todo el tiempo, los 2 meses, y ya. ¿Seguiste con él? Sí. Sí. Fue una guerra entre no saber si sí o no. Lo hablé mucho con mi psicóloga y ella lo que me decía era, haz lo que en este momento te haga sentir tranquila. Si en este momento lo que te hace sentir tranquila es estar con él porque estás en una situación muy difícil en la que no te puedes exigir, bueno, estoy pasando por esta situación y más encima ven, me obligo a estar sola y ven, tengo que dejarlo, sino si en este momento tú necesitas apoyo y sientes que tu familia es él, no tienes que culparte por eso y hazlo, porque no puedes ser como tan dura contigo misma y tienes que pensar en ti. Antes de hablar con ella yo decía, yo no tengo que estar aquí, yo no debería estar con él, yo no sé qué, y cuando lo hablé con ella entendí y me sentí un poco más tranquila y lo solté y seguí con él. Sí, actualmente te sientes más tranquila también, digamos en el sentido de has podido regular un poco con ayuda del medicamento y demás esas emociones o esos malos momentos que vivías antes. A veces sí, a veces no. A veces cuando son situaciones muy duras, aunque tú ya lleves tu tratamiento con tu medicamento, necesitas otra ayuda extra que es como un medicamento que es el que inmediato te dopa y te calma ya. Yo trato de no tomármelo porque de verdad te quedas ahí, o sea, como
ida completamente. Pero cuando hay días en los que no tengo control y digo no puedo más y tengo que tomármela sí o sí. Porque si ¿Tu no... médico está donde, allá o acá? Mi psicóloga vive en Medellín, hacemos terapia virtual. De hecho, yo llegué ayer de Medellín porque fui a conocerla personalmente, hicimos una sesión así juntitas y mi psiquiatra sí está en Alemania. Sí, O sea, la es de persona Alemania. que te medica está allá. Sí, la persona que me medica sí está en Alemania. ¿Hace cuánto no venías a Colombia? Hace 2 años y medio desde que me Desde fui. que te fuiste. Sí, y pues después de pasar por todo esto y demás, y bueno, pues si me vuelves a preguntar y sigues con él, no sigo con él. Me perdí. Estaba en que sí. No. O sea, ya la historia cambió. Pasamos Año Nuevo y Navidad con su familia en España. La familia de Esteban es increíble, les tengo un amor inmenso, pero allá tuvimos como ciertas discusiones y demás, y recién llegamos de España decidimos acabar la relación. Bueno, de lado y lado. Sí. Pero fue una decisión, o sea, difícil, pero al menos no la tomaste, como te dijo tu psicóloga, en el momento en el que estaba pasando todo junto. Sí. Ya había medio superado algunas cosas, ya Sí. había más paz. Sí. Y bueno, entonces vuelves acá, digamos, ¿qué te motivó a volver en esta...? El proceso, obviamente estaba en mi proceso de duelo con lo de la relación, que de todas maneras, aunque fue una decisión mutua, pues para mí fue muy difícil y ha sido muy difícil. ¿Cómo te has sentido? Aquí en Colombia, demasiado bien. O sea, he recibido mucho amor y me hizo como acordar de como de lo que es mi ser y de quién soy, de no sentirme tan como que en la relación. Sí hubo momentos en los que me sentía muy inferior, pero desde que estoy aquí en Colombia he sentido todo lo contrario y siento que me voy como con mucha fuerza, como recargada y como con la decisión de decir no quiero que esto me lo quite nadie, ni por con quien quiera estar o no, quien quiera estar conmigo no, sino quiero mantenerme así porque estoy cansada de estar mal. Entonces un día me sentía en medio de mi duelo, sentía mucho dolor, me sentía sola, dije como he pasado esta situación sola, no quiero volver a pasar otra situación sola, me voy para Colombia. Tenía 2 semanas de vacaciones en mi trabajo, dije no me voy a quedar acá, las voy a aprovechar. Miré vuelos, porque los vuelos de Alemania a Colombia son costosos y gracias a Dios no sé ni de dónde apareció el dinero, no sé cómo lo hice, no sé, pero apareció todo se dio, unos tiquetes súper de buen precio y ya los compré y dije me voy y llegué de sorpresa. ¿De sorpresa a tu casa? Sí, mi familia no sabía nada. ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Fue muy emotivo todo, la verdad. Solo le conté a una de mis primas para que me ayudara como a gestionar una cena para que estuvieran mis tías, mi mamá, mi hermano, para llegar al tiempo, pues para no ir como de casa en casa. Pero de resto a nadie más sabía. Y sí, ya mi prima me recogió en el aeropuerto y empecé a llegarle a cada uno así, primero a un primo, luego a mi hermana, luego a mi papá. Así. Qué emocionante. Sí, fue demasiado. Wow. Yo siempre soñaba con eso. Yo decía el día que vaya no lo voy a decir a nadie. Sí, como que a mí esas sorpresas me encantan. Wow, eso sí era una sorpresa. Bueno, y ahora que vuelves, ¿qué expectativas tienes? No, yo creo que la expectativa de pensar en mí, de no permitir que mi vida cambie tanto por situaciones externas a mí y como de entender y aceptar que no tengo el control de todo y que no pasa nada. O sea, no pasa nada si no tienes el control, pero sobre todo que aunque yo he sentido los días más oscuros, más solos, es como darme cuenta que Dios nunca me ha dejado sola. O sea, nunca, que Dios siempre ha estado, no importa todo lo que yo pueda fallarle o si no, siempre está. Y yo sé que me devuelvo y va a seguir conmigo, esté con quien esté o esté sola o esté con la pareja que esté, siempre está ahí y si tú lo tienes a él ya. Lo bonito es que en verdad nunca te has sentido tan sola. O sea, a pesar de que tú dices que has estado sola, has tenido esa fuerza ahí. Sí, sé que siempre puedo ir a él, aunque a veces te nubles completamente y digas, no hay nada, ahí está. Y algo que me parece muy valioso es reconocer en que hay ciertas cosas que debes trabajar en ti y lo estás haciendo. Sí. Porque lo fácil sería mirar para otro lado y seguir como si nada, pero lo has venido trabajando, has tenido que tomar un montón de decisiones difíciles y a la final las has tomado, pero eso te ha traído, digamos, como la paz que tienes hoy. Completamente. Digamos, también para ir cerrando, no sé si quieras compartirnos algo adicional de tu experiencia de emigrar y demás. Pues no, pero yo creo que no, más que compartir algo es como decirles que las cosas siempre llegan.
sobre todo si las tienes como con Dios y las pones como en tus planes a Dios y se los muestras o se los cuentas, yo creo que todo llega cuando tiene que llegar, y Dios me ha enseñado una y otra vez que aunque yo no entienda todo lo que haces es demasiado perfecto, y que no, o sea, no te canses, o sea, no importa cómo veas las cosas o lo que sea, todo siempre se pone en orden en algún momento y se puede hacer, o sea, todo es posible. Con Dios, sí. A mí, de lo que nos has contado, algo de lo que más me parece valioso es la claridad que tenías de me quiero ir, y a pesar de los no que tuviste, cualquier obstáculo, siempre fue voy a buscar la manera de hacerlo, que eso es lo que muchas veces nos pasa, que encontramos el primer obstáculo y o no lo pasamos o llega el segundo y es como no, ya, sí, no. Entonces como esa persistencia tal cual como tú lo llamaste de hacer eso que tu corazón te decía, Sí. hazlo. Y más también como con ese valor agregado de siempre te habías sentido sola, estabas también de igual manera súper apegada a tu familia y te ibas a ir a un país donde no conocías absolutamente A nadie. a nadie, a enfrentarte con tus miedos. Entonces, Sí. eso me parece de lo más valioso de tu historia. Sí, es verdad, es verdad. Yo nunca imaginé cómo, tal vez tú piensas, no, de pronto me voy y bueno, y si te sientes muy mal, te devuelves y tienes la posibilidad de regresar. Pero creo que por más duro que a mí me ha parecido, he sentido más como quiero tener a mi familia cerca aquí o a mi mamá aquí que en pensar en regresar. Bueno, probablemente en un futuro también, sí. Sí. Si tu mamá se anima. No, ya está animada, tienes que llevármela ya. Sí, sí. Bueno, me alegra mucho, Geraldine, haberte tenido acá, que hubiéramos podido aprovechar esta visita flash para poder conversar y bueno, que tengas un excelente viaje. Bueno, muchas gracias. Yo no me imaginé nunca, es mi primer podcast. Pero va a estar en mal. No sé contando qué, pero sí, muchas gracias, me sentí muy bien. Historias habrá. Sí, espérenme el 2024, que más me espera. Pues sí, de abril a agosto pasaron cosas. Sí, imagínate, no es de este año, no, Dios me ampare, por favor, Dios. Nos cuentas en tu próxima, Sí, claro. en tu próxima visita a Colombia, nos Listo. dices como con qué nuevas historias Vale. vienes. Muy bienvenida. Claro que sí, aquí voy a estar contando todo. Bueno, ustedes muchas gracias por conectarse en un episodio más de Capaces Podcast y nos vemos en el próximo. Chao.